James Clear nos cuenta que él era un aficionado al béisbol en sus épocas de niñez, de la infancia, y tuvo un accidente donde un pelotazo con una pelota de béisbol le dañó la nariz. Esto lo tuvo incapacitado por varios días, tuvo una inflamación en su cerebro y quedó prácticamente inhabilitado para jugar béisbol. Entonces pasa el tiempo y él llegó a la universidad y como propósito de cambio en la universidad decidió ser más ordenado de lo que era en su casa, que era un desastre. Con este pequeño cambio, entonces él ya comenzó a ver que tenía más armonía y dedicó además otro pequeño cambio en su vida, que fue dedicarse a estudiar un poco más. Decidió entonces, con el tiempo que le quedaba, ir al gimnasio y levantar pesas. Convirtió esto en una disciplina y cuando se abrió la convocatoria para jugar béisbol dentro de la universidad, él se inscribió y tuvo muy buenos resultados, siendo uno de los más destacados jugadores que ha tenido la universidad en su, por decir, en su cartelera. Con esta historia comenzamos entonces a presentar el libro que les traigo hoy, que se llama Hábitos Atómicos. Este libro es un recomendado que les traigo yo, de acuerdo pues con lo que les dije, fue el libro que leí en el año 2022, con este cerré el año, y les prometí que iba a ser el primer libro con el que iba a empezar el 2023 mis reseñas en YouTube. Entonces los invito a que veamos este nuevo capítulo de Lectuber, donde vamos a abrir las páginas de Hábitos Atómicos y les voy a contar un poco sobre este libro. Les invito a que hablemos de libros y que hablemos de hábitos atómicos. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lectuber, donde vamos a hablar otra vez de los hábitos. ¿Y por qué digo otra vez? Porque esta es la segunda vez, el segundo libro que reseño con relación a los hábitos. El primero fue El poder de los hábitos de Charles Duhigg, donde les expliqué qué era un hábito, les expliqué el ciclo de los hábitos, que por acá les dejo el enlace para que miren de qué se trata este libro. Y ahorita comparamos un poquitico sobre las diferencias entre ambos libros. Hábitos, acciones que repetimos con tanta frecuencia que inclusive pueden lograr hacerse de forma automática. Atómicos, algo muy pequeño, ya sabemos que el átomo es algo que inclusive no está a la vista, es algo muy pequeñito. Entonces, lo que significa hábitos atómicos, la frase como tal, es cambios que son pequeñitos, que inclusive podemos hacer de manera muy fácil y que esos cambios nos llevarán a, como decir, un efecto bola de nieve, que van a lograr grandes resultados. James Clear nos dice que en su vida laboral, ya en un entorno profesional, empezó a escribir algunos tips y algunos, casos de éxito propios, donde él logró generar mejor potencial en su trabajo, en su vida personal y en su entorno, y empezó a obtener mucho éxito. Creó un blog, empezó a enviar ese blog vía email y cada vez obtenía más y más acogida, que lo llevaron a escribir este libro que ha tenido gran éxito. Inclusive hay un segundo libro que les dejo por acá la portada porque no me acuerdo muy bien el nombre, pero tiene que ver también o la portada es muy parecida a la de Hábitos Atómicos. Y en resumen, o la palabra que subrayo de este libro es que permite desarrollar tu potencial para hacer lo que te propongas. Esto es como la canción de Despacito. Pasito a pasito, suavecito. Vamos a lograr alcanzar esas cosas que se nos hacen tan difíciles. Generalmente nos proponemos algo y tal vez ya tenemos toda esa lista de cosas desde el 31 de diciembre que queremos hacer. Y pues resulta que muchas veces tenemos como la montaña rusa, comenzamos con un entusiasmo muy alto, pero a medida que vemos que las cosas se nos van cruzando en ese potencial, o que vamos viendo que hay otras cosas que se nos cruzan en esas prioridades, entonces eso se nos va quedando de lado y le vamos diciendo adiós, adiós, adiós. Y cuando nos preguntan, ve, ¿cómo va tu curso de inglés? Ah, pues no he vuelto a hacerlo porque es que no me ha quedado tiempo. Oye, ¿cómo va tu plan de gimnasio? Ah, pues es que me da pereza madrugar, o en la noche está muy lleno, entonces mañana voy, y llega mañana y tampoco vamos. De acuerdo con eso, pues les voy a contar unas cosas que recomienda Clear para hacer pequeños cambios que nos pueden llevar a grandes resultados. Aquí va. Lo primero que les tengo que contar es que todo el tema de los hábitos es un tema de actividad cerebral. El cerebro guarda mucha información
y mucha de esta información pues digamos que la optimiza de tal forma de que no tengamos que estar pensando en un proceso cada vez que lo vayamos a ejecutar. El cerebro, digamos así, que para optimizar energía va almacenando ese tipo de información y la volviendo en procesos automáticos, tanto así que uno ya no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, digamos que esto está bien hasta cierto punto porque pues optimizamos energía, no tenemos que pensar cada una de las cosas que tenemos que hacer. Imagínense uno tener que pensar en que tiene que mover un pie y luego tiene que mover el otro cada vez que vamos a caminar, sería un desgaste del cerebro enorme. Conducir, les doy un ejemplo, uno ya no tiene que pensar en llevar la palanca de cambios, etcétera. Inclusive, si tú todos los días conduces a tu trabajo, a veces podría pasar que cuando vas a otro lugar terminas yéndote hacia la ruta de tu trabajo y sin siquiera darte cuenta que te pasaste o que te cambiaste de ruta hacia donde te dirigías. Pero sí pasa mucho también, por ejemplo, con el tema del celular, el tema del móvil. A veces ni siquiera me doy cuenta y ya estoy mirando las redes sociales. Entonces eso es una de las cosas que se deben trabajar si se quiere pues como romper con ese mal hábito de tomar el teléfono y sin siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y ya llevando esto, digamos, el tema de cómo romper o cómo cambiar o cómo estimular el cerebro para que cumpla lo que necesitamos, el libro entonces nos deja esta idea principal, que es cómo alcanzar un cambio de conducta con relación a los hábitos, por supuesto, sin fracasar. En el poder de los hábitos se hablaba del ciclo de un hábito, cómo se repite un hábito y cómo caemos en el hábito cada vez que se presenta. El poder de los hábitos nos decía que hay una señal, hay un anhelo, hay una respuesta y hay una recompensa. Me dieron ganas de fumar, deseo un cigarrillo, fumo, me siento bien porque la nicotina entró a mi cuerpo. Clear nos dice que los hábitos, si queremos un hábito positivo, queremos ser mejores en nuestra dieta, entonces tenemos que primero empezar, o sea, como para cambiar los engranajes entonces de ese hábito tenemos que hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Y en el caso que queramos dejar un mal hábito como fumar, tenemos que hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo, hacerlo difícil y hacerlo insatisfactorio. En hacerlo obvio, entonces dice, por ejemplo, repasar los detalles de lo que hacemos repetitivamente para evitar descuidos cuando hay un cambio. Ejemplo, si voy a salir de la casa, entonces asegurarme de que llevo llaves, teléfono, dinero y todo lo que necesito para esa salida y garantizar que esa salida va a tener éxito hacia el objetivo que voy a cumplir. Analizar si lo ejecutado es positivo o negativo para mis resultados u objetivos con el hábito. Es decir, por ejemplo, si yo quiero madrugar a hacer deporte, pues no me voy a quedar hasta la 1 de la mañana viendo series porque pues seguramente no me voy a levantar. Identificar las señales que te indican un cambio en la rutina sin necesidad de volverlos 100% conscientes. Hacer un plan. Entonces, por ejemplo, en mi caso podría ser apuntar mis tareas diarias, repasar la lista en la mañana y mediodía y al finalizar para saber si ese plan se logró en el día. Una señal desencadena un hilo de conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que tomar un hábito y sumarle uno nuevo. Y con relación a eso está la historia del filósofo Denis Diderot. Dice que el hombre vivía en la absoluta pobreza, pero con la venta de unas enciclopedias que le vendió a la reina, logró comprarse para él una bata de dormir lujosa. Entonces, al ver esa bata de dormir lujosa, se sentó en su sofá, pero vio que el sofá estaba un poquito desvencijado para la bata, o sea, es decir, se veía muy elegante en la bata, pero al sentarse en el sofá, como que quedaba todo desaliñado. Entonces decidió cambiar su sofá porque la bata y el sofá no hacían juego. Cambió el sofá, entonces empezó a ver que el resto de sus accesorios de su sala ya no quedaban bien con el sofá, entonces empezó a cambiar también las cosas de la sala para que se vieran como decir, en armonía. Y así terminó por el cambio de decoración total de su casa porque se compró una bata nueva. La exposición de un estímulo ayuda a crear un hábito bueno o malo. En esta relación o en este sentido, lo que nos dice el libro es que
Si yo ya estoy rodeada de personas que fuman, posiblemente no voy a dejar el cigarrillo, porque va a ser muy difícil, porque siempre voy a estar con la señal allí pendiente para activar las ganas de fumar. Y en este caso, para hacerlo invisible, lo que dice es elimina como esos distractores, esos elementos que activan el hábito. Los hábitos tienen que ver también mucho con el entorno cultural y solemos imitar el comportamiento de estos 3 grupos que les voy a mencionar. Imitamos hábitos de personas cercanas, de grupos numerosos o de grupos poderosos. Y pues con relación a este consejo es: rodéate de las personas que tengan aquellos hábitos que tú deseas adquirir. Nuevamente me encontré con la frase de no permitas que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Pues digamos que le encontré en otro significado, pero pues naturalmente lo que nos dice es que no todo tiene que estar alineado para que funcione. Empecemos con lo pequeñito. Uno de los ejemplos que yo les doy en este sentido es mi canal de YouTube. Créanme, yo no tengo ni el estudio, tengo un sonido, pues digamos que empecé con el auricular del teléfono, pero ya tengo un micrófono, pero pues digamos que no tengo todavía como los recursos, o no he dedicado los recursos para comprarme un micrófono de esos que están ahorita en tendencia, que son inalámbricos. La iluminación, digamos que es una iluminación básica, que en algún momento voy a tener los recursos para iluminar perfectamente pues mi ambiente de estudio. Pero miren, en este momento yo ya llevo más de 50 videos y pues en unos me va bien, en otros no tan bien, pero lo importante es empezar. Si ustedes van a ver el primer video, seguramente van a encontrar algunas diferencias con los videos que estoy haciendo hoy, y eso no me ha detenido, y créanme que todavía me falta mucho. Empiecen con los recursos que tienen ahora y en el camino esto se va perfeccionando. Estamos condicionados para hacer lo que es más fácil. Estamos condicionados para hacer la ley del menor esfuerzo. Por eso es que el libro nos dice: hazlo sencillo. Porque el tema es que nosotros nos proponemos algo y empezamos con muy buen ánimo, pero todos los esfuerzos y todas las cosas que tenemos que hacer nos hacen rendir en el camino. ¿Saben cuánto me toma hacer un video de YouTube aproximadamente? De estos videos que les estoy haciendo, me demoro más o menos 6 horas en edición, más la grabación, más la preparación del material. Pónganle más o menos un día de trabajo dividido para lograr llevar un video a ustedes. Y esto a veces me desmotiva un poco, pues porque tengo otras cosas que hacer. Yo no puedo parar de trabajar, tengo cosas que hacer en mi hogar, tengo responsabilidades y no puedo dedicarme al 100% a YouTube. Sin embargo, pues la alternativa que estoy haciendo es como buscar formas de editar un poco más fácil. Pero entonces el consejo es hacerlo sencillo. A medida que se vayan simplificando esas tareas que tenemos que hacer, va a ser mucho más motivante emprender esos hábitos. Tomar un hábito que implique tomar un hábito que ya está hecho. Por ejemplo, si a mí me gusta tomar café, entonces puedo decir: voy a ir mi coffee shop, a mi café más cercano, me tomo mi café, estoy trabajando en el café, y cuando termine de mi tarea diaria a las 6 de la tarde, puedo ir al gimnasio que queda ahí mismo, enseguida donde está el café. Es una buena alternativa para amarrar un hábito a otro que ya está establecido. Pero también hay cosas que por muy difíciles que sean, las tenemos que hacer porque estamos comprometidos con esas tareas, con esas responsabilidades. Yo odio hacer aseo, pero pues hay que hacer aseo porque si no, entonces la casa se nos va a caer del mugre. A eso se refiere el libro y nos cuenta la historia de Víctor Hugo cuando estaba escribiendo El jorobado de Notre Dame. Dice que tenía un plazo para entregarlo y nada, que acababa y procrastinaba hasta que un día le pidió a sus familiares, amigos, no sé quién era exactamente, que se llevaran toda su ropa de su casa. Es decir, no tenía ni una prenda en su casa y se quedó absolutamente solo en una casa a la deriva, por decirlo así, desnudo. Con esto se obligó a no salir de su casa y a terminar el libro en el tiempo que lo estimaba. Y a esto se le llama mecanismos de compromiso. Entonces, buscar la forma de obligarnos a lograr lo que necesitamos, el pacto de Ulises, donde Ulises se amarró al mástil de su barco para evitar dejarse llevar
por Cantos de Sirena. Recuerda que es mejor hacer menos de lo que te propusiste a no hacer nada. Cuando empieza el año yo digo, voy a leer 32 libros y empiezan otros, digamos así, otros booktubers, otros bookstagramers a sacar sus videos diciendo, ay, es que yo no me propongo metas de lectura porque es que yo quiero disfrutar la lectura. Está bien, es respetable. Pero en mi caso, ¿para qué me sirve proponerme leer 32 libros? Para medirme, porque yo quiero medir cuál es la capacidad que tengo de lectura. Y asimismo me propongo, bueno, hago el plan, como les digo. Hago el plan de decir, bueno, para lograr esos 32 libros yo tengo que leer al menos 3 libros al mes. Al menos. Algún que otro mes me va a tocar leer 4. ¿Es difícil? ¿Es imposible? No es imposible, pero digamos que se me presentó algo y no logré la meta, pero yo voy a decir, voy a seguir luchando para conseguir esa meta. El 2022 leí 20 libros de 32 que me propuse, pero leí 20. O sea, leí 20 buscando llegar a esa meta de 32. Me medí, me lo propuse, me establecí, no lo logré, pero leí 20 libros. Y además llevo un registro de lo que leo, cuál fue como el libro que más hojas leí, cuántas hojas leí al año, etcétera, etcétera, etcétera. Voy llevando un progreso de los libros y ese progreso también me ayuda a motivarme de ver, uy, ya casi voy a acabar, ya casi voy a acabar, ya casi voy a acabar. Entonces me motivo a leer. Entonces esos son de los consejos que yo les doy. Mídanse, así no lleguen a la meta, pero esto les da una proyección hacia dónde quieren llegar y a empezar a medir si lo logran. Casi siempre sucede que cuando la consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias posteriores son desastrosas y viceversa. Cuando obtenemos resultados inmediatos a futuro, esto nos puede traer problemas. Hábitos Atómicos es una guía que permiten al lector llevar con éxito un propósito sobre cambios en nuestra propia vida y en nuestro propio, en nuestra propia rutina y nuestra propia forma de hacer las cosas, para hacerlas bien o para dejar las cosas que hacemos mal. De acuerdo con esto, pues si les comparamos con el poder de los hábitos, yo digo que pues para una persona común, digamos así, una persona del común es mucho más fácil, mucho más fluido, mucho más atendible Hábitos Atómicos. ¿Por qué? Porque el poder de los hábitos, que ya lo leí, que es también un muy buen libro, de hecho Claire menciona a Duhigg en este libro, que lo referencia pues como una buena guía para los hábitos, pero yo siento que el poder de los hábitos se enfoca en el ámbito empresarial, problemas sociales y cómo las conductas de algunas personas llevaron a un ejemplo sobre hábitos, pero no es una guía para que tú lo hagas bien. Bueno, sí tiene algunos pasos al final, pero son al final del libro como conclusión. Hábitos Atómicos está diseñado para que tú sigas una guía de buenas prácticas para lograr los resultados que esperas. Entonces yo recomendaría, lee Hábitos Atómicos y si quieres posteriormente lee El Poder de los Hábitos, que como les digo es más enfocado a gestión empresarial y social. Hábitos Atómicos no es una medicina milagrosa que al terminarlo de leer ya eres una persona diferente, pero sí a mí como tal me ha ayudado mucho. Una de las cosas que más aprendí de ese libro es prepárate para el futuro. Si sé que tengo una tarea que hacer y la procrastino, pues va a llegar el momento en que va a tener que ser inevitable hacer esa tarea y que sí o sí la tengo que hacer, y va a ser cuando menos disposición tenga de hacerla. Entonces cuando tenga la oportunidad lo hago, me preparo y ya cuando la necesite, ya esa tarea digamos está preparada para mí y no yo tener que adaptar las cosas para que esa tarea funcione porque no las hice en su debido momento. Eso es una de las cosas que aprendí. Para mí el libro como tal tiene 5 estrellas. Es el libro de no ficción favorito de mi 2022, se los dejé en un video anterior. Es un gran libro que le sirve a cualquier persona que desee y que tenga la voluntad de hacer cambios en su vida y que estos funcionen. Entonces les dejo, nuevamente les digo, la invitación para que lean este libro, muy recomendado, muy fácil de leer. Cualquiera que esté dispuesto a leerlo le va a dar ejemplos, le va a dar consejos y todo muy práctico para que lo pongamos a prueba y desarrollemos nuestro potencial para ser mejores. Gracias por su visita. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de lectura.